Gracias, Yaeli. Muy gracias, chicos de la alabanza, por todo. ¿Cómo están, iglesia? Bendecidos, contentos, sonrientes. ¿Cómo están los que están en línea, que están allá en casa acompañándonos? Estamos listos, dispuestos para recibir una palabra de parte del Señor. ¿Cuántos estamos listos? Vamos a abrir nuestros oídos, vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor pueda hacer grandes cosas a través de su palabra. Me da mucho gusto estar con ustedes después de algunos domingos que, bueno, estuve ahí en casa recuperando un poquito mi salud. Todo bien, todo estaba bien, pero la doctora dijo, debes reposar algún tiempo. Bueno, y tuve que estar allí en reposo, pero gracias a Dios que estamos bien, y es un privilegio para mí poder compartir la palabra, y yo doy gracias a Dios por todo el equipo pastoral, porque domingo a domingo pues ya estaba yo como en la cuerda, ¿no? Ya me toca, y luego les decía, no, que todavía no, y ya después el domingo que ahora sí ya dije yo, ¿todo bien? Pues no, dijo el Señor, todavía no, y hicieron una revisión y todavía tenía que estar. Gracias a Dios estoy bien, solamente era una hemorragia en mi nariz inexplicable, que no había motivo aparente, y bueno, aparecía. Entonces, pero gracias a Dios todo está bien. Y bueno, pues ¿qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Ahí donde usted está, puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Padre amado, muchas gracias por este día. Gracias por permitirnos haber levantado un tiempo de alabanza y de adoración que es solo para ti. Señor, que tú hayas visto nuestro corazón, Señor, que tú hayas recibido toda la gratitud, Señor, que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hoy te quiero pedir en este momento que el poder de tu palabra, como cada vez que es expuesta, Señor, transforme nuestro corazón, nos llene, Señor, y que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, haga en nosotros conforme a su propósito. Espíritu de Dios, tienes toda libertad y tienes toda autoridad para hablar a nuestro corazón y transformarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues esta mañana yo quiero tratar de expresar en estos minutos que tenemos para la palabra algo que el Señor ponía en mi corazón justamente en este tiempo que estaba allá en casa. Y cada que recibía la palabra, pues el Señor traía algo nuevo a mi vida, pero al mismo tiempo ponía más cosas. Y una de las cosas que el Señor ponía es que su fidelidad, y el hecho de que uno de nosotros no podamos venir por cuestiones de enfermedad, eso no quiere decir que la fidelidad de Dios también se va a quedar en casa. El Señor siempre está donde 2 o 3 están congregados en su nombre, amén. Y eso me quedó muy claro, el Señor y su fidelidad siempre estuvo con nosotros. Pero también tengo que aceptar que cada que me quedaba en casa, y pues llegaban más cosas a mi corazón, y entonces yo empezaba a escribir, y realmente quizá tengo que expresarlo, ¿no? Como parte del equipo pastoral, y como el Señor ha puesto sobre nuestros hombros una enorme responsabilidad, una hermosa carga por la iglesia. Si bien es hermosa, pero también es carga. Entonces constantemente estamos orando, estamos pidiéndole al Señor, muéstranos qué hay en tu corazón para nosotros poder hablar a la congregación. Y creo firmemente que esta palabra el Señor la estuvo poniendo en mi vida y en mi corazón, porque aun cuando yo estaba viendo el tema, y el tema es mi yo del futuro, ¿no? Y a lo mejor ustedes dicen, ¿en qué estaba pensando la pastora? ¿Qué le pasa, no? ¿Cómo que mi yo del futuro? Y a lo mejor ni entendieron mucho. Pero mire, yo estoy pensando en que yo soy el yo del futuro de hace 2 años y medio, cuando empezó la pandemia, ¿cierto? Pero también tengo que tener mis ojos bien puestos en lo que viene adelante, porque hoy por hoy tengo 53 años, pero quiero saber a dónde voy a estar cuando tenga 55, cuando tenga 60, si sigo en el mismo camino que hasta el día de hoy estoy caminando. Y bueno, eso es muy importante porque los pasos que yo doy hoy me están dirigiendo hacia un futuro, y muy probablemente ese futuro no es el que yo quiero para mi vida, pero no soy capaz de detenerme o de dar un retorno. Y entonces de eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. Y estaba yo pensando que hoy estoy con todos los yo del futuro de hace 2 años y medio. ¿Y por qué pongo esa fecha? Porque hace más o menos 2 años y medio fuimos sometidos a la prueba, a una prueba llamada
COVID. A una prueba no solamente para una iglesia, fue una prueba mundial. Fuimos sometidas no solo nosotros, el mundo entero pasó esa prueba llamada COVID-19, ¿cierto? Todas las noticias y todo era eso. Y mire, haciendo un poco de historia, cada año aquí en la iglesia El Camino Vida Abundante, cada año creemos que el Señor nos da una palabra rema, nos da palabra, promesas que nos van a sostener todo ese año. Y el año de COVID-19, muy bien recuerdo, que en enero cuando empezamos el Señor nos dio la palabra, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se acuerdan? Y bueno, ¿cuántos nos agarramos de esa promesa ese año y dijimos, Señor, con tu gracia yo voy a poder? Porque fue inesperado lo que nos pasó. En el 2021, nuestra palabra rema fue creciendo con Dios. ¿Recuerdan? Y dijimos, vamos a tomar esta palabra, vamos a seguir creciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Y dice aquí, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuántos ya tenemos a Cristo totalmente formado en nosotros? Todavía no, ¿verdad? Entonces, aunque la palabra rema fue para el 21, esa promesa sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Y este año, una palabra hermosa que el Señor nos dio y anotábamos, viviendo en las promesas de Dios cada día. ¿Cuántos han vivido en las promesas de Dios cada día? ¿Cuántos hemos seguido teniendo alimento en nuestra mesa? ¿A cuántos el Señor nos ha sacado adelante después de todo este tiempo? Amén. Y creímos que Isaías 55:11, esta palabra es para nosotros, y allá afuera hay un muro de los lamentos. Allá afuera tenemos un muro de los lamentos. Yo que usted hacía mis notitas otra vez, tenemos un muro de promesas y dice orando por las promesas del Señor, creyendo y orando las promesas del Señor cada día. Si usted tiene peticiones, ahí ponga las promesas en las que ha creído. Dice Isaías 55:11, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Siempre, y logrará todo lo que yo quiero, dice el Señor, y prosperará en todos los lugares a donde yo la envíe. Por lo tanto, ¿por qué hago este recorrido en estos 3 últimos años? Aunque cada año el Señor nos da una palabra rema, porque el Señor nos da promesas cada día. El Señor siempre tiene una palabra para nosotros que nos sostiene. Ahora la pregunta es, ¿cuántos creímos esa promesa? ¿A cuántas promesas las dejamos vivir en nuestra vida? Pero también, ¿cuántas de esas promesas del Señor las matamos en la prueba? ¿A cuántas de esas promesas no les dimos vida? Y ahora, ¿qué de nosotros? El tiempo de pandemia me queda claro que fue un tiempo de prueba. El Señor ahí en Joel dice, y te sometí a prueba y no te volviste a mí. Tu fe y entonces cuando somos sometidos a prueba tenemos que entender que somos sometidas, nuestra fe es sometida como en el crisol para ver cómo vamos a salir. Ese fue el tiempo de pandemia. Nuestra fe fue puesta a prueba. Nuestra fe fue llevada al límite de nuestras fuerzas. Fuimos llevados al límite de nuestra dependencia de Dios, de nuestra paciencia, ¿no es cierto? De nuestro carácter. Se movieron tiempos, trabajo, familia, rutinas, finanzas. Se movió todo. Fuimos sometidos a lo inesperado. Ahora vamos a hacer un examen el día de hoy. Los que están en línea, vamos a contestar en nuestro corazón algunas preguntas. ¿Qué dejó en mí la pandemia? ¿Qué dejó en mí la prueba? ¿Cómo me dejó la pandemia? O sea, esto que están viendo es el yo del futuro de hace 2 años y medio. Eso que usted está viviendo hoy es el yo del futuro de hace 2 años y medio. ¿Qué me quitó la pandemia? ¿Me bendijo Dios con la pandemia? ¿A dónde estaba yo hace 2 años y medio y a dónde estoy ahora? ¿Soy mejor? ¿Crecí? ¿Mi fe aumentó exponencialmente? ¿Tuve tiempos con Dios? Que quisiera que esa pandemia nunca terminara porque tuve tiempos increíbles con Dios. Hice ejercicio durante toda la pandemia, dije, ni 1 gramo, chiquitos. Yo voy a hacer ejercicio para que salga yo de la pandemia. Cuidé mi salud más que antes, conviví con mi familia como no lo había hecho. Tomé cada promesa del Señor en mi vida o descuidé mi relación con Dios. O me llené de temor, de desesperanza, de incredulidad, subí de peso, comí chatarra. Tuve tiempo para pelear con todos, porque pues todos estábamos en la casa, entonces tuve todo el tiempo para agarrarme el chongo con cada hijo y con mi esposo y con quien llegara.
Dejé de congregarme. Pastora, la iglesia estaba cerrada. Bueno, dejé de ver la transmisión. Dejé de orar, dejé de leer, dejé de creer en las promesas de Dios. Mire, de pronto la pandemia, nuestra fe estaba siendo probada, pero pareciera que nosotros, una vez que nos pasó el temor, nos subimos a la hamaca de la pandemia. Así como cuando tienes el lacito, ¿no? Y te jalas. Nuestros hijos iban a la escuela y ¿sabe el maestro a quién le daba clases? A 20 monitores apagados. Y el maestro ahí, y nuestros hijos les tocábamos a la puerta. Oye, hijo, ¿estás en clases? Sí, mamá, sí, estoy en clases. No, ¿a dónde nos dejó la pandemia? Estábamos nuestros hijos dispuestos. Mamá, ahorita no me interrumpas, estoy en clase con el maestro. Me puse mi uniforme y aquí estoy. Estoy en el trabajo, estoy en mi clase de servidores, estoy viendo la palabra, mamá, aunque estamos en pandemia, las cosas están siendo diferentes, pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que hicimos en este tiempo de pandemia? Mi amado, la pandemia dejó lo que menos dejó fueron muertes físicas. Y usted me podría decir, pastora, ¿ya vio la estadística de cuántas personas han muerto? Lo que menos dejó, vuelvo a repetir, la pandemia fueron muerte física. La pandemia dejó muchísima muerte espiritual. La pandemia hizo morir, mató nuestros sueños, le dio muerte al gozo, le dio muerte a la paz, le dio muerte a lo difícil, a lo que llevaba esfuerzo, a lo que nos desafiaba a ir a más. De pronto empezaron esas publicaciones de que no nos quitábamos la pijama en todo el día, ¿se acuerdan? De que no tampoco nos bañábamos o de que porque no podíamos salir. Pero ¿y qué de nuestra vida espiritual? También la subimos a la hamaca de la pandemia y dejamos de orar y dejamos de leer porque no había iglesia, dejamos de congregarnos. Wow, y me preguntaba todo eso. Quizá le dimos muerte al amor ferviente por Dios, le dimos muerte a los tiempos con Dios. ¿Sabe lo que dice Mateo 10, del 12 al 13? Dice que el amor de muchos se enfriará, pero no el nuestro. Levante su mano y diga, no el mío, Señor, no el mío. Ciertamente la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, pero no el mío. Y de eso tenemos que encargarnos nosotros. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lucas 18, 8, ¿sabe lo que dice la palabra? Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Señor, yo quiero que me encuentres a mí. Pero la pregunta de hoy, ¿a dónde va mi persona hacia el futuro? Si sigo caminando como voy, ¿a dónde voy a llegar? No, pastora, olvídese, si sigo caminando como voy a leer la Biblia todos los días de pasta a pasta cada año. Señor, mucha gente va a ser sanada porque yo oro por ellos. Mi esposo, encantado porque cada vez guiso mejor. Mis hijos, me he metido con ellos y los he conocido. Pero sabes, mi amado, tristemente las cosas no son así o no fueron así para todos nosotros. De pronto estábamos todos metidos en la casa, pero cada quien en su celular. Y a veces ni siquiera nos hablábamos y ni siquiera salíamos de las recámaras. Y quiero hacer un recorrido por 3 personajes de la Biblia. Y el primero es Abraham. ¿Conocemos un poco de la historia de Abraham? Vamos a hablar un poco de Abraham. Miren, Abraham recibió una promesa, ¿es verdad? Abraham tenía ya bastante edad avanzada, Sara también, además había un vientre estéril. Se toparon con algo inesperado cuando el Señor de pronto llegó y dijo, les voy a dar una promesa, el año que entra vas a cunar en tus brazos a un bebé. Y ese bebé va a ser el hijo de la promesa, se llama Isaac. Y bueno, le empieza a dar una serie de promesas. Había un vientre estéril, había edad avanzada, pero había una promesa viva. Entramos a una pandemia de muerte, pero entramos con promesas vivas. Amén. Porque el Señor nunca estuvo en pandemia. El Señor siempre estuvo con nosotros, proveyéndonos toda palabra. Ok, nace la promesa cuando nació Isaac. Pero nace la promesa y el Señor entonces prueba la fe de Abraham y le pide que ponga su promesa en la mesa del sacrificio. Y de pronto Abraham tiene una promesa, tiene a Isaac y le dice el Señor, tráeme tu promesa y ponla en la mesa del sacrificio. Entonces Abraham enfrentó la prueba más grande que pudiera haber imaginado, algo inesperado.
Nosotros bien contentos, sí Señor, tu gracia es todo lo que necesito. Y el Señor de pronto en medio de la prueba puso nuestras finanzas en la mesa del sacrificio. Puso nuestra salud en la mesa del sacrificio. ¿Sí estoy explicando, iglesia hermosa? Aquellas promesas en las que habíamos confiado, el Señor dijo, son vivas, yo te las di, pero hoy por hoy tu fe está siendo probada y estas promesas están puestas en la mesa. Entonces Abraham subió al monte, dispuesto a hacer morir su promesa, y allí quizá con un poco de desconcierto, sin entender, bueno, no me explico por qué el Señor nos dio una promesa y de pronto me la está pidiendo. ¿Cuántos de nosotros dijimos, Señor, no me explico por qué nos metiste en esta pandemia, Señor? Y luego todavía Grace, ¿no? Y luego todavía pues me quedé sin trabajo, Señor. Y luego quizá en nuestro caso como hijos podríamos decir, Señor, levantaste a mamá. Cosa que no hicimos porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor, y el Señor tenía el día y la hora exacta para llevarse a mi madre. Y él subió a ese monte dispuesto a morir su promesa. Pero subió lleno de fe, subió lleno de esperanza, lleno de obediencia. Y aún así su promesa estaba allí en la mesa del sacrificio, pero él estaba atento a ver qué iba a decir la voz de su Señor. Lea conmigo Génesis 22:1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y bueno, le dice, sube y pon en sacrificio a tu hijo. Y más adelante dice, Abraham ya estando allí, tomó el cuchillo para darle muerte a su hijo en sacrificio. Pero en ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. ¿Cómo tuvo que estar el oído de Abraham para poder escuchar al Señor? Atento, seguía confiando en su Dios, aun cuando tenía la promesa en la mesa del sacrificio. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único. Entonces Abraham levantó los ojos y vio el sustituto, ¿verdad? Vio al carnero que estaba enredado en los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en aquel lugar. Mis amados, ¿qué hubiera pasado si Abraham va y le dice a su hijo, pues ya ves, así es Dios, nos había dado una promesa, pero ahora ya nos la quitó, ahora nos metió en esta pandemia y ahora me está pidiendo que te mate, y a lo mejor él hubiera estado renegando y no hubiera escuchado la voz de Dios? ¿Y cuántos de nosotros entramos a la pandemia, no sé cómo, que de pronto dejamos escuchar la voz de Dios? Pero el Señor le dijo a Abraham, escúchame. Esta voz le dijo que su fe estaba siendo probada y que había sido hallado fiel. Yo me pregunto, ¿qué nos dijo el Señor a cada uno de nosotros? Digo, yo puedo responder por lo mío, ¿verdad? Esta voz le devolvió la promesa, esa promesa que le había dado y que él había puesto, se la devolvió con vida. Yo me pregunto, es cierto, nuestro trabajo se vio afectado, pero el Señor jamás nos dejó. Él fue nuestra provisión a través de un trabajo, pero después fue nuestra provisión a través de cualquier otra cosa, otra persona, otro trabajo u otra actividad, pero el Señor siempre nos mantuvo, ¿no es cierto? El Señor siempre fue fiel. Esta voz le devolvió a Abraham su promesa con vida. Esta voz le dijo, hey, hay provisión para ti, no tiene que morir tu promesa, porque el Señor ha puesto un carnero para que la suplas. Hey, no vas a morir de hambre aunque no tengas trabajo, porque el Señor es tu proveedor y Él va a suplir lo que te haga falta. Hey, no te va a pasar nada con esta enfermedad, porque todavía no es terminado de escribir en tu vida, tú vas a ser sano. Esta solamente es una temporada. Y yo doy gracias a Dios porque alrededor de nosotros, cuando estábamos en el monte de la provisión, dispuestos a escuchar la voz del Señor, el Señor proveyó todo lo que hacía falta, ¿no es cierto? El Señor proveyó paz en medio de la tormenta. El Señor proveyó sentimientos de bien, de esperanza, de fuerza. El Señor proveyó salud, proveyó en lo económico, y de verdad que es increíble. Esta voz estaba también dando nuevos propósitos. Le estaba devolviendo las promesas con vida. Miren lo que dice Génesis 22, 16 y 18. El Señor dice, ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera, me has negado a tu hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes
conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Yo me preguntaba, ¿qué quiero escribir ahí? ¿Qué quiero escribir cuando el Señor diga, entraste a la pandemia, Fabi? Entraste a la pandemia, Moni. Entraste a la pandemia, Claudia, Ernesto, Roberto. Entraste a la pandemia, pero tus oídos siempre estuvieron escuchándome. Y saliste con una fe acrisolada, una fe mejor, una fe genuina. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que quieres? Porque tengo para ti toda clase de provisión. Tengo bendición para tus hijos. Mis amados, ahora usted me dirá, híjole, pastora, pues sí, estos 2 años y medio, no te preocupes, tenemos todavía un futuro para enfrente. Todavía, si el Señor me permite otros 10 años de vida y el Señor me permite estar en este lugar, tendré 63 y entonces seré un yo del futuro 10 años después. Y si el Señor me da otros 10, tendré 73 años. La pastora Joyce Meyer tiene 75, 76 y sigue predicando con una potencia, porque dice Charles Spurgeon, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, él dice que cuando alguien dispara una pistola, no importa que el que la dispara esté moribundo, la bala tendrá la misma fuerza. ¿Cierto? No importa quién predique la palabra, porque la palabra en sí es la que tiene el poder para transformar nuestro corazón. No importa la edad que tengamos y cómo nos sintamos, porque la palabra del Señor es la que hace cambiar nuestros corazones. Así que yo quiero seguir predicando hasta que el Señor me ayude y pueda yo hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si el dolor de Abraham no le hubiera permitido escuchar? Hubiera matado la promesa. ¿Qué tal que hubiera ido tan enojado con el Señor? ¿Por qué me metiste en esta pandemia, Señor? ¿Por qué me metiste en...? Y ni siquiera escuchó que el Señor le dijo, hey, hay para ti una provisión, y hubiera matado la promesa. Me queda claro que el Señor hubiera levantado otro Abraham, porque usted y yo teníamos que ser bendecidos con esa bendición de fe. Pero a lo mejor no hubiera sido a través de él. ¿Qué nos perdimos en el tiempo de pandemia? Porque nuestros oídos no estaban atentos a la voz de Dios. Pero ¿qué recibimos? Aún en medio de la pandemia, porque nuestros oídos estaban atentos a la voz de Dios. Yo recuerdo que cada que llegaba con mi mamá, decía, ay hija, yo no sé si es correcto lo que voy a decir. Yo decía, mamá, pues ¿qué vas a decir? Hija, gracias a Dios por la pandemia, porque tengo iglesia otra vez. Porque antes no teníamos iglesia en línea como ahora, pero ella esperaba un miércoles, esperaba un domingo, esperaba todas las actividades, y ella ya estaba frente a su televisor esperando que diera inicio la palabra, esperando que diera inicio la alabanza. Y dice, yo doy gracias a Dios porque volví a tener iglesia. Personas de otras ciudades que también se conectaban. Pero ¿qué pasaría? ¿A dónde estamos hoy? ¿O me alejé tanto de Dios que dejé de escuchar su amor? Dejé de escuchar que dijo el Señor, hey, solamente estaba probando tu fe. ¿Y por qué te has dejado llevar? Quizá puse las cosas en la mesa, pero yo sí las maté. Quizá maté la esperanza, maté mi vida espiritual, dejé de orar, dejé de leer, dejé de creer, dejé de confiar, dejé de perdonar porque quizá estaba enojada. Se esfumó la alegría de mi salvación, se esfumó la necesidad de aprender más, de una vida saludable quizá, de estar más cerca de la familia, de congregarme o de servir. Quizá se fueron ese ánimo. Dejé de orar y de hacer todo, y se quedó solo la tristeza, el desánimo, la frustración, la pereza, la comodidad, la apatía. ¿Qué hizo? ¿Qué dejó en mí la pandemia? O quizá pero gané tiempo en redes sociales. Luego sale ahí en la pantalla y dice, así como si te felicitara, y dice, ha aumentado tu tiempo, ahora pasaste 5 horas en el teléfono, ahora pasaste 10, ahora pasaste 20, ahora pasaste... Si mi Biblia hablara, felicidades, hoy la abriste 1 minuto, vas bien, hoy abriste más que ayer, hoy leíste 2 minutos. Quizá hemos visto más series que nunca, más películas que nunca. Oye, fíjate que vi una película, ya la vi. Termina en esto, termina en el otro. Sí, y decimos, ay, qué bárbaras, ¿no hay películas nuevas? O sea, ¿ya todas las vimos? O quizá nos llenamos de ocio, o por el contrario, me volví un emprendedor tan exitoso que la verdad ahora no me queda tiempo para el Señor.
un porcentaje impresionante de las personas que conformaban la iglesia hace 3 años, hoy no están aquí, ni en ninguna otra iglesia, mis amados. Hay estadísticas que dicen que se han cerrado iglesias como no tienen una idea. No quieren nada con el Señor, su amor se enfrió, su fe se apagó. Pastor Juan se le llenan sus ojos de lágrimas, derrama las lágrimas cada que dice: una iglesia más se cerró. Un pastor más, amigo mío, me dice que la gente no regresó a la iglesia. Pero les comento otros datos que hacen todavía peor esta situación. Las empresas que se dedicaron a hacer cine por televisión, a la proyección de películas y series de todo tipo, han dado una de sus mejores noticias. Incrementaron el número de suscriptores exponencialmente durante la pandemia. La empresa que va al frente con casi 222 millones de suscriptores. La siguiente empresa tiene 200 millones de suscriptores, la siguiente empresa tiene 118 millones de suscriptores y así otras empresas más que han aumentado terriblemente. Y yo aquí anotaba con letras grandes para mí: cuidado, porque mi fe está siendo probada. Esta prueba no es para ver qué comodidades y para ver en dónde me acomodo mejor. Esta prueba y cada prueba que el Señor nos somete es para que nuestra fe salga mejor que como entró. Sin embargo, gracias a Dios, porque también otro porcentaje llegaron a Cristo. Personas llegan a la congregación y los saludo y les digo: ¿qué tiempo tiene, pastora? Yo conocí al Señor con ustedes en pandemia. Yo me empecé a congregar en pandemia. Bien, gracias a Dios, porque el Señor siempre fue fiel, ¿cierto? Y siempre estuvo con nosotros. Y fue gente que estuvo atentos a la voz de Dios. Dios proveyó salud, proveyó también fe inquebrantable. Muchos de nuestros amados pasaron por situaciones muy difíciles y el Señor les sostuvo. Y tenemos nuestros grupos de oración y de pronto vamos a orar por fulanito y todo mundo orando por... Y luego la persona nos mandaba un mensaje: realmente, pastora, podemos sentir las oraciones de la iglesia. Porque el Señor se mueve cuando ve una iglesia unida en oración. Pero mis amados, Joel 2:12 dice: vuélvanse a mí ahora, dice el Señor, mientras haya tiempo. Acérquense, entréguenme su corazón. No desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, y está deseoso de desistir y no castigar. Mis amados hermanos, ¿a dónde estamos hoy? ¿Y cómo fue que llegué aquí? A ver, Señor, pues ¿qué hice para llegar a donde estoy? ¿En qué momento me alejé de ti? ¿En qué momento empecé a pelear con toda la gente? ¿En qué momento? ¿Cómo fue que me hice adicto a la televisión y paso horas ahí? ¿Qué hice que cada día me llevó a estar más en pleito con mis hijos y con mi esposo? ¿Qué permití que ahora estoy estresado, frustrado, enojado con Dios? ¿Qué dejé de hacer que estoy empezando a pensar en el divorcio? ¿O cómo traté mi cuerpo que hoy mi salud está siendo afectada? Porque hoy COVID le está ayudando al estrés. Hoy tú dices: es que fíjate que todos los días me duele esta pierna. Secuelas del COVID. Es que ahora las cosas se me olvidan. Secuelas del COVID. Digo, ahora ya le ayudó el COVID antes era el estrés todo, ¿no? Bueno, Señor, en el nombre de Jesús, yo no quiero estas secuelas del COVID. Porque si tú entré contigo a esta prueba, yo creo también, Señor, que tú me vas a sanar por completo. Amén. Y hacemos lo que es propio. Sabe, mi amado, es tiempo de hacer un alto, de tomar el primer retorno. Caray, si vamos caminando en un sentido que no nos lleva a nada bueno, entonces es necesario que nosotros empecemos a retornar. Oh, pero qué pena, ¿qué va a decir la gente? Sabe, mi amado, el Señor pone retorno tras retorno, pero lo único que me va a hacer a mí tomar esos retornos es el arrepentimiento. Y entonces mi corazón se arrepiente y entonces cambio de rumbo completamente y empiezo a regresar con el Señor y a su palabra. Dice la Escritura en Lucas 5:32:
No he venido a llamar a los que se creen justos, dice el Señor, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Sofonías 2:2. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse se vuelva como paja. Mis amados, va a llegar un momento cuando el Señor vuelva por segunda vez, no volverá para salvación, volverá para juicio. Ay, Señor, sí, me quiero retornar. Y el Señor dice, ya no hay retorno. Ya hubo mucho tiempo para retornar. Actúen ahora, antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el día terrible del Señor. Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa esto nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mis amados, el arrepentimiento es algo que Dios pone en nuestro corazón y le cambia el rumbo a nuestra vida. Pero a veces nosotros no queremos arrepentirnos. Pues que así estoy bien, o sea, no, yo no le hago mal a nadie, yo aquí voy y no pasa nada. Segundo personaje, Rey David. Estoy empezando a terminar. El rey David efectivamente fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue probado. Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, lo acabamos de leer la semana pasada en nuestro tiempo devocional, toda esta historia. David se encontró en el lugar incorrecto. En la primavera, cuando los reyes salen, lugar incorrecto. Salió a su azotea. Lugar incorrecto, ¿por qué? Pues era su azotea, sí, pero él tenía que estar en la guerra. Segundo paso, él está en el lugar incorrecto, ok, va caminando. Segundo paso, pensamientos incorrectos. Ay, qué guapa está la Betsa. Señor, perdóname, no, yo qué voy a estar viendo a otra vez, yo tengo mi esposa. No, Señor, perdóname. Eso hizo David. Pensamiento incorrecto, decisión incorrecta. Tráiganme a Betsabé. Rey, ya la tienes en tu alcoba. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, pon en mí un corazón íntegro, un espíritu que venga, Señor, perdóname. No, llévense a Betsabé a su casa, por favor. Qué pena, cómo llegué hasta ese punto, cómo lo pensé. Eso hizo David. Acción incorrecta. La tomó y tuvo intimidad sexual con ella. Señor, perdóname. Perdóname, realmente no sé qué venga, no sé qué voy a hacer, Señor. Si esta mujer queda embarazada, ¿qué va a pasar cuando su esposo sepa? Señor, rasgo mi corazón delante de ti. ¿Pasó eso? No. No hubo el arrepentimiento a tiempo y entonces él dijo, a ver, ¿de qué otra forma puedo salir? Ya sé, pongan a su esposo en la guerra. Y el esposo murió. Y entonces hasta bien el rey, porque dijeron, wow, mira, el rey tomó a la viuda de este varón y estando embarazada. Bien, cuando él sabía que las cosas no eran así. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros no retornamos? Si David hubiera podido ver su futuro y David hubiera podido ver que al otro día iba a cargar aquí un peso de culpa porque se iba a sentir un asesino y el mismo Dios del cielo le iba a decir, ¿qué hiciste, David? Tú eres ese hombre. No solamente tomaste a Betsabé, yo te había dado todo lo que tú habías pedido. ¿Qué necesitabas, David? Y si otra cosa hubieras necesitado, a mí me lo hubieras dicho. Pero ¿por qué tomaste a Betsabé y todavía mataste a su esposo? Dios sabe lo que nosotros hacemos. Y Él mismo es el que provee cada vez un retorno de amor. Aquí regresa, aquí regresa, aquí regresa. Pero nosotros no aprendemos a ver ese futuro. Si David hubiera visto que iba a estar llorando porque su hijo precioso por el cual oró murió. Alguien me dijo un día, si yo hubiera visto cómo iba a terminar mi matrimonio, no hubiera cometido tantos errores. Si yo hubiera visto cómo iban a acabar mis hijos, no hubiera cometido tantos errores. Ok, el pasado quedó atrás, pero yo también tiene un futuro. Mañana, pasado, en 2 meses y en 3 años.
y en 4 años. Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y bueno, ahí ustedes pueden leer. Quizá usted me pueda decir: pastora, pero él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, finalmente David retornó. Finalmente David retornó. Segunda de Samuel 12, 13 y 14. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, y le da una serie de consecuencias. El Señor perdona mi pecado, yo ya retorné. Bueno, Señor, ahí borras todas las consecuencias. Espérame, yo te voy a perdonar, pero ahora hay que atender las consecuencias. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿a qué costo pagó? ¿A qué costo pagamos cada uno de nosotros? No retornarnos a tiempo con arrepentimiento. ¿Sabe, mi amado? Tenemos tristemente nuestros ojos con una mirada tan corta que nos quedamos nada más en el momento. No, es que yo me siento bien, voy a hacer esto, porque me agrada, porque me siento bien. Perfecto. ¿Qué visión tan corta? ¿Que no puedo ver que el día de mañana me voy a sentir mal por lo que hice? ¿Que no me voy a dar cuenta que lo que robé el día de mañana lo van a descubrir y puedo acabar en la cárcel? ¿Que no me doy cuenta que por estarme mensajeando con un varón que no es mi esposo va a llegar un momento en que voy a tener una riña y puede acabar en divorcio? ¿Que tenemos la mente en los ojos tan cerrados? ¿A dónde nos va a llevar en mi yo del futuro? Dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Tenemos que recalcular la ruta, mis amados. Hay retornos de amor a cada momento. A cada momento el Señor dice que no está esperando que pequemos para matarnos. Si estamos pecando, el Señor dice: aquí hay un retorno. Acabas de terminar de ver en tu computadora 2 horas de pornografía y el Señor te está esperando y te está diciendo: haz un retorno, por favor. Yo te puedo perdonar, yo te puedo sanar la mente, yo te puedo sanar el corazón. No te dejes engañar. Señor, acabo de apagar mi computadora. No importa, yo tengo retornos para ti, retornos de amor. Estás mensajeando con otra persona que no es tu esposo. En ese momento el Señor, el Espíritu Santo, como Natán fue a decirle a David: tú eres ese hombre. El Espíritu Santo nos dice: tú eres esa mujer. Tú eres esa mujer que está haciendo cosas incorrectas. Señor, es verdad, perdóname. Y en ese momento tomas el retorno. En ese momento escribes y dices: olvida, gracias, nos vemos, no me vuelvas a escribir. Es más, cambias el número. No esperes hasta que tu matrimonio se esté disolviendo. No esperes a que una enfermedad irreversible llegue a tu cuerpo. No esperes a ver a tus hijos fuera de control. No esperes a quedarte solo, lleno de amargura. Sabe, mi Dios, sabe, hermano, Dios hace milagros el día de hoy increíbles, impresionantes. Él tiene la capacidad, la sabiduría, el amor, la soberanía, el poder para hacer de nosotros algo mejor, algo diferente, algo sano, algo completamente nuevo, cuando nosotros decidimos retornar y volver nuestro corazón al Señor. Hay algo que tengamos que cambiar hoy en nuestra vida. Hay retornos que nos urge tomar, porque si no, nuestro yo del futuro va a acabar mal. Vamos a hacerlo. Hay pensamientos que necesitan ser renovados, acciones ocultas que deben salir a la luz. A veces preferimos que no salgan porque nos da vergüenza. Yo como el ciego, sí, era ciego, pero ahora veo. Oiga, si yo tuviera que estar anotada en la lista de los pecadores, iría bajito de Pablo. Pablo dice: yo sería el número 1, yo pienso yo sería la número 2. Pero no me da vergüenza, porque el Señor me ha restaurado, porque me he arrepentido. Necesitamos un Natán. Está la presencia del Espíritu Santo con nosotros. No me diga que no. El Espíritu Santo viene y nos dice: así no, vas mal, vas mal, vas mal. Recalcula ruta. Arrepentimiento me devuelve la vida. Arrepentimiento me devuelve la paz, la libertad, la alegría. Me reconcilia con Dios. Termino con José. José el soñador. Él sí supo ver su futuro. Él sí supo mantener sus ojos. Él dijo: el Señor me necesita, el Señor me va a usar para algo. No sé para qué es, pero el Señor me dijo.
Y por ahí se acercó alguien y le dijo: oye, José, le dijo: sabes, discúlpame, no tengo tiempo para ti, yo tengo mi vista en el futuro, el Señor me necesita para algo más grande que acostarme contigo. Lo pusieron en la cárcel, estuvo en una cisterna, pero José dijo: yo tengo un futuro y una esperanza. Y más adelante, cuando él se descubrió delante de sus hermanos y dijeron sus hermanos: nos va a matar, él dijo: no se preocupen, ustedes no me pusieron aquí, aquí me puso el Señor. El Señor me puso aquí. Y eso, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar a fin de que ustedes preservaran su vida. Un hombre, una mujer que tiene sus ojos puestos en el futuro va a actuar hoy para que cada paso le dirija hasta ese lugar. Queremos nuestro matrimonio nuevo, restaurado. ¿Qué tengo que hacer? Queremos que nuestros hijos amen al Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debe estar mi vida? Hay un camino de libertad, de perdón y de alegría. Mis amados, si nos hemos equivocado hasta hoy, no más. Y si me vuelvo a equivocar, recuerda, hay un retorno para mí esperando, lleno de amor. Y el Señor dice: ven, es por aquí. Y le diremos: sí, Señor, yo puedo regresar. Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy y lo seguirá siendo. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, conmigo. ¿Cuántos necesitamos que Dios lo haga otra vez en nuestra vida? Yo necesito. Dios, hazlo otra vez. Dame una oportunidad más, Señor. Muéstrame los retornos de esas cosas que yo he hecho mal. Corramos al retorno. Cambiemos nuestro futuro de muerte a vida, de tristeza a gozo, de pecado a perdón, de enfermedad a sanidad, de esclavitud a libertad. El Señor lo puede hacer una vez más. Yo lo creo. Aun cuando mis pies hoy vayan en sentido incorrecto, el Señor me va a tomar de la mano y me va a decir: Fabi, por allí no es. Tú eres esa mujer, pero yo vengo aquí para que obtengas perdón de mi parte. Yo puedo hacerlo una y otra vez. Padre, muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Gracias porque nos entregaste promesas vivas, Señor. Y mi Dios, si hoy nos hemos dado cuenta, si tu Espíritu ha hablado a mi corazón que necesito hacer varios retornos, yo sé que tú lo harás otra vez conmigo, porque no te das por vencido, Señor. Gracias, Señor, por lo que harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.